Bien, ya vamos a comenzar ahora. Muy bienvenidos a todos a una nueva velada de webinars con EdiPro, acá en colaboración junto con Coliver Lab. Hoy día vamos a hablar de los administradores del futuro, cómo son, cuál es su perfil y cómo esto se relaciona con las nuevas tecnologías. Y para eso tenemos dos invitados de lujo. Uno, Gerardo Gozzi, de Coliver Lab, que nos está haciendo la colaboración para este webinar, y también a una administradora de edificios que tiene vasta experiencia, ha administrado más de 40 comunidades, así que algo sabe el asunto y nos va a estar también contando cómo es este administrador del futuro y cómo se relaciona con las nuevas tecnologías. Y ella es Carmen Gloria. Ahí les doy un poco la palabra para que cuenten un poquito de ustedes y se introduzcan a nuestro público. Dale, Carmen. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, aprovecho de presentarme, soy Carmen Gloria Pérez, administradora, tal como decía Pedro, de condominios ya hace 7 años. También, una de las cosas muy interesantes que estamos haciendo hoy en día, que estoy a cargo de un programa de radio, que es el primer programa de radio sobre edificios y condominios, que es Hablemos de Copropiedad. Aprovecho de pasar el dato, que nos pueden escuchar todos los jueves desde las 11 horas a través de radiohoy.cl, y evidentemente estamos con una empresa de administración, y claro, con bastante experiencia en términos de administrar, y también como miembro de comité de administración, soy miembro de varios comités, y también hemos podido en el fondo ver cómo ha sido esta evolución en términos del administrador, de hace 7 años atrás por lo menos, y un poco de historia que también conocemos, y también de este comité de administración que quizás está un poco más exigente, o muchas veces tampoco no está muy involucrado. En términos generales, a eso nos estamos dedicando, en este caso, programa de radio, administradora y miembro del comité de administración. Buenísimo. Gerardo. Bueno, contarle un poco qué es Coliver Lab. Es un proyecto que arrancó hace unos 5 años más o menos, trabajando en el mundo de transformación digital hace muchísimo tiempo. Trabajamos los consultores, una consultora de transformación digital residencial, en donde nos ocupamos de que las comunidades vivan mejor, básicamente. O sea, transformamos, hacemos todo el proceso de gestión del cambio cultural, operacional, financiero, contable, operativo, de toda la comunidad en cualquier tipo de necesidad que tenga. Pueden ser necesidades de tecnología, pueden ser necesidades de infraestructura, pueden ser tecnología que mida la infraestructura, controles de acceso, biometría, o sea, realmente de todo. O sea, lo que hacemos primero es hacer todo un gran diagnóstico, donde levantamos todos los datos de la comunidad. Para que se dé una idea, una comunidad genera más o menos 500 gigabytes de datos por minuto. Entonces, la cantidad de datos que hoy existen en las comunidades es masiva, son lo que se llaman data lakes, y obviamente hacemos analítica sobre esa cantidad de datos para justamente sacar patrones de comportamiento y hacer evolucionar en lo que llamamos la madurez de convivencia. Medimos lo que llama el índice de madurez de convivencia en las comunidades, y eso los hace justamente tener etapas bien marcadas de decir, bueno, estamos parados aquí, queremos llegar aquí, y nosotros los ayudamos a trazar ese camino estratégico de un punto hacia otro. Espectacular. Bien ahí con la introducción de nuestros invitados de lujo. También le aprovecho de recordar que si tienen cualquier pregunta, duda, sentimiento, opinión, lo que quieran decir, lo pueden decir por el chat o también por preguntas y respuestas que sale en la barrita oscura que sale por ahí en el Zoom. Así que no tengan miedo de hacerlas y a medida que vayan saliendo las vamos a ir discutiendo. Entonces, empezamos. ¿Cómo es el administrador del futuro? Básicamente, todos sabemos que vivir en comunidades es una locura, es problemático, toda la gente es distinta, hay comunidades de todo tipo, todas funcionan de distintas maneras, y esto hace que haya muchos actores y mucho caos dentro de las comunidades. Y las cosas avanzan, el mundo avanza, las cosas van cambiando, se van incorporando nuevas cosas, y es por eso que también por base a estos cambios, las nuevas tecnologías que se van aplicando, es que en el caso, por ejemplo, de EdiPro, que hemos visto algunos clientes, empiezan a salir distintos tipos de administradores, que básicamente están cambiando un poco cómo se hacían las cosas para poder preocuparse de lo que en verdad importa, que es agregarle valor a la comunidad, más que solamente el tema operativo, de administración, de sacar los gastos comunes. Están aprovechando las cosas tecnológicas que hay
para poder entregar un mayor servicio y cada vez se están diferenciando más. Nosotros tenemos administradores que digan, mira, yo me diferencio porque vengo, por ejemplo, del área de la minería y mis reportes son súper exhaustivos, técnicos, y se van diferenciando por eso, entonces van como a comunidades que tienen mucha, no sé, caldera, etcétera, y así van saliendo algunas cosas. Por eso me gustaría saber también cómo lo ven nuestros invitados. Nosotros lo vemos aquí, la tecnología está haciendo que ellos se vuelvan más como un asesor, o sea, como que están recomendando más cosas a la comunidad que lo hagan mejor, pero ahí también juegan roles muy importantes los distintos miembros, como también el comité. Me gustaría saber qué dice nuestro panel sobre esto. Te doy la palabra, Gerardo. Parte de todo. Ok, bueno, varios puntos, ¿no? O sea, yo creo que tú mencionaste varios y hay que tener todos en cuenta. Las comunidades son entornos complejos, incluso mucho más complejos que corporaciones, que compañías, porque las comunidades la mayoría de las veces, o muy rara vez, nos hemos encontrado de que las comunidades tienen una cultura de convivencia, o sea, trabajan a lo que llama un unísono, una compañía, uno tiene una cultura de corporativa, en donde todos los empleados o todas las personas que trabajan allí un poco se amoldan a esa cultura, ¿no? Porque están trabajando allí. En una comunidad es totalmente al revés, y es por eso que le llamamos justamente a las estructuras de las comunidades, las llamamos de pirámide invertida, en donde si ustedes ven una compañía que siempre la pirámide, digamos, el CEO, el gerente general es uno, y después tiene todos los colaboradores y se va abriendo la pirámide y hay más colaboradores. En las comunidades es totalmente al revés, o sea, los CEOs son todos los propietarios, o sea, son muchos más, y a medida que vas bajando en la pirámide, te vas encontrando con los colaboradores que son unos poquitos. Entonces tenés muchísimos CEOs, o sea, los miembros directivos, por decir de una forma. Luego tenés la parte de la gerencia general, que es el comité, básicamente, que eso es el equipo de liderazgo de la comunidad. Luego viene la gerencia de operaciones, en donde está, obviamente, el administrador y se tiene que ocupar que todo funcione y que todo esté al día y que se paguen las cosas, o sea, que todo realmente funcione. Y finalmente están los colaboradores, que los colaboradores al final del día son ese final de la cadena que tienen muchas veces que hacer muchísimas cosas y no necesariamente están entrenados o capacitados para tener una excelente experiencia con clientes, atención al cliente, etc. Entonces, en ese sentido, creo que tú bien lo mencionaste, el administrador, y ahí hay un poco del relacionamiento que existe entre comité administrador, ¿no? Cómo juega esa balanza. Y ahí nos encontramos con diferentes tipos de comunidades, cómo están lideradas esas comunidades, ¿no? Nosotros tenemos 3 grandes grupos de formato de comunidades, por decirlo de una forma, que una es la funcional, en donde el comité es el alma jerárquica, por decirlo de una forma, es el que comanda, es el jefe, ¿no? La famosa palabra jefe que bastante se está dejando de utilizar, pero es mucho más jerárquico, en donde el comité hace y deshace casi todo, y posiblemente mismo el administrador sea, o parte del comité, sea el mismo comité, digamos, el que administra, o tienen una persona contratada o un amigo que justamente es el que hace la administración, ¿no? Pero básicamente todo pasa por el comité y la mayoría de las veces todo pasa por el presidente del comité. La desventaja de esto es que finalmente termina siendo un cuello de botella, porque todo aquello que no se atiende por el presidente del comité, en estos casos, quedan ahí como estancados, ¿no? Hasta que se tome una decisión. La segunda parte es la parte híbrida, o sea, es una versión más híbrida, que hay una versión híbrida débil y una fuerte, en donde es bien interesante entender ahí cómo ya el comité empieza a ser un comité un poquito más delegador, es decir, empieza a dar un poquito más de aire para poder operar, y ahí se necesita justamente un administrador mucho más empoderado, con mucho más potencia al momento de tomar algunas decisiones, y ya se empieza a ver lo que tú comentabas, el administrador un poco más asesor, en donde ya se pasa un poquitito más de ser asesor y sube más en una asesoría con un poco más de conocimiento, de liderazgo natural, etc. Y finalmente tenemos una versión que es lo que llamamos la versión de full services, en donde el comité pasa a ser un comité, la mayoría de las veces hemos encontrado comités súper profesionales, formados por gente totalmente profesional, está muy acostumbrada a trabajar en compañías, tienen este tipo de perfiles, y tratan de hacer un outsourcing, o sea, una externalización total de todo el servicio, tanto del personal que tienen trabajando dentro de la comunidad, como el servicio de administración. Y en este tipo de comunidades lo que encontramos
es que ya tienen métricas trabajando, o sea, miden los servicios por métricas, por tiempo de respuesta, por tiempo de solución, por cómo hacen las cosas, justamente se miden los consumos, etcétera, y tienen armados sus diferentes tipos de dashboard o tableros de control en donde permiten hacer este seguimiento mes a mes, ¿no? Es bastante más evolucionado en ese tipo de cosas. Pero obviamente estos son 3 grandes estándares que hemos encontrado en las comunidades, y entre esos 3 hay un montón de mixes, digamos, de combinaciones entre uno y otro. Pero lo que dicen los 3 formatos, indistintamente cuál sea, es este balance que tiene que haber entre lo que es la gerencia de operaciones o el administrador y el liderazgo del comité, ¿sí? O sea, si uno se desbalancea, el otro tiene que compensar. Es un poquitito ese juego que permanentemente está dado y que tiene que ser sumamente importante para que justamente la comunidad esté bien direccionada, tenga objetivos claros de hacia dónde ir. Esos son un poco los aspectos que nosotros vemos en este nuevo mundo en donde la inmediatez es lo que manda. O sea, hoy por hoy, más aún las comunidades un poquito más jóvenes, de las nuevas generaciones, donde hay más población joven, ahí vemos justamente que la inmediatez es increíble, todo es para ayer. O sea, todo es necesito algo, todo es para ayer, la comunicación está muy basada en chat ya, ni siquiera ya en correo, digamos, ya el chat pasa a ser el medio de comunicación fuerte. Entonces, hay que hacer las cosas diferentes, ¿no? Y justamente lo que tú bien decías, diferenciarse hoy en un servicio de administración implica hacer cosas bien diferentes. O sea, nosotros hablamos de radicalidad disruptiva, o sea, realmente ser radicalmente diferente, o sea, dar una experiencia y más que un servicio. O sea, el servicio está muy bien darlo, pero hoy por hoy dar una experiencia te permite diferenciarte, incluso hemos visto en precios que justifican precios por encima de la media de mercado, por dar un servicio totalmente diferenciado, ¿no? Entonces, ahí yo creo que son puntos bien importantes a tener en cuenta esos hoy en día. Perfecto. Hey, Carmen Gloria, me gustaría saber, tú como administradora de tantas comunidades y con estos tipos distintos de comités que hay, híbridos, full service, donde donde también está solamente el comité el que decide todo, ¿cómo lo has visto tú? O sea, ¿cómo lo has visto tú? Si sientes también la misma percepción y cómo te relacionas con cada uno de ellos y cómo has podido, con cuál es más fácil convertirse en un administrador asesor finalmente, que es como a lo que tiene que ir migrando el perfil del administrador para diferenciarse y también para que las comunidades obtengan más valor. Mira, primero que todo hay que entender cuál es la función del administrador en términos generales. Tenemos que administrar, pero claro, si vemos antes del COVID, porque yo creo que el COVID marcó un cambio en el modo de administrar que fue potente, y no solo a nivel de Chile, estábamos hablando a nivel de varios países, Latinoamérica, España, Italia. Hemos tenido la suerte de hablar a través del programa de radio con muchos administradores, representantes de España, representantes de la Unión Europea, de administradores, en que todos llegamos a la misma conclusión. Hubo un cambio muy radical en términos de cómo se veía este administrador antes del COVID, que era un administrador más presencial, un administrador que iba constantemente a las comunidades y que finalmente su único rol dentro de la visión de los residentes era cobrar los gastos comunes. Y de vez en cuando hacer unas mejoras en términos operativos, pero no más allá que eso. Entonces, yo creo que ahí ya empieza a enfocarse un cambio. Claro, por ejemplo, en Chile nosotros tuvimos el primer cambio en que empezamos a notar, y yo creo que ahí todos los colegas que me están escuchando lo van a compartir, fue con el estallido social, donde donde el administrador ya no era tan presencial, porque evidentemente tuvimos un primer toque de queda, tuvimos que coordinar muchas cosas, por lo tanto nos tuvimos que hacer más presentes en las comunidades, pero a través de uso de tecnología. Yo creo que el primer cambio se debe a eso, al tema del COVID, y en el caso de Chile empezamos con el tema del estallido social. Ahora bien, durante el COVID tenemos claro que este administrador fue un poco más remoto. Yo creo que bastante más remoto, porque en términos generales tampoco podíamos salir, entonces teníamos que hacer una especie
de gerente de proyecto en el fondo, en que teníamos que estar coordinando a toda la gente, entiéndase a los colaboradores y a los proveedores para que esto empezara a funcionar de mejor manera en las comunidades en la medida de que nosotros no estuviéramos. No obstante, siento yo, y también lo hemos compartido con muchos colaboradores, tuvimos más trabajo, por un lado, pero también nuestro trabajo se vio, se reflejó dentro de las comunidades. Porque claro, antes del COVID era como los gastos comunes y no más que esto, pero durante el COVID, durante todo este periodo, si bien quizás no hemos estado tan presentes físicamente, sí hemos estado mucho más presentes, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp. Se han tenido que cambiar las formas de comunicación, evidentemente, rotundamente, en un 100%. Y claro, yo creo que esto ha traído muchos beneficios para los administradores que han visto la posibilidad de crecer. Por ejemplo, en el fondo, ¿cómo logramos esta administración que sea más remota? Ahí nos apoyamos, evidentemente, en el uso de las tecnologías a través de los software. Tenemos software, en este caso DiPro, en los cuales se pueden hacer remuneraciones, se pueden hacer gastos comunes. Hay un sinfín de cosas que tú puedes manejar a través de los software, por ejemplo, la entrega de encomienda. También los informativos, claro, antiguamente era mucho informativo a través de un papel que se pegaba en los ascensores, y era un papel tipo carta, no sé si lo recuerdan, que era, claro, era un texto largo, la gente leía y en el fondo no tomaba atención. Yo creo que este informativo está cambiando. Por ejemplo, en una de nuestras comunidades que son quizá un poco más millennial, más que enviar este informativo clásico en el papel que no se podía, aunque igual lo estábamos adaptando para la gente mayor, estábamos enviando videos muy cortos, muy explicativos, mucha infografía de cómo manejarse en el tema del COVID, cómo informar, cómo era la relación con el administrador ahora que no estamos. Por ejemplo, uno de los cambios magníficos que a mí me pareció extraordinario fue el tema del uso del cheque. Ya yo creo que en la gran mayoría de las comunidades, claro, como teníamos este riesgo de que nos podíamos contagiar a través del COVID con la emisión de mucho papel, claro, empezamos con las transferencias. Todos esos medios de comunicación, en el fondo, cómo informábamos a los residentes, se vio muy favorecido por el uso de la tecnología. También tenemos, bueno, tal como les decía, las redes sociales han ayudado bastante en temas de los WhatsApp, grupos de WhatsApp. Yo creo que también esto ha sido bastante bienvenido para los administradores, insisto, que han visto el provecho de esto. Porque, claro, no sé, por ejemplo, se cortó el agua, inmediatamente tú tienes un grupo de WhatsApp y tú puedes informar a toda la comunidad, siendo que esa persona todavía no llega a su casa. Entonces, ¿qué le pasa a ese residente? Oye, mi administrador me está informando constantemente lo que pasa en mi comunidad, a pesar que yo no estoy ahí. O sea, no tengo que llegar para que un conserje me informe que, por ejemplo, no voy a tener agua. O sea, yo creo que todas esas cosas van ido mejorando. Ahora, evidentemente, esto ha traído mejoras en la comunicación y también algo muy importante que es la estandarización de procesos. Yo creo que aquí este administrador yo creo que, y para allá vamos a empezar a estandarizar procesos de diversas formas. O sea, hay un proceso que es estándar en todas las comunidades, yo creo que los administradores lo conocen y todos, que es el famoso reglamento de convivencia, que en el fondo es un proceso, si alguien reclama, cómo voy a apelar con la multa, cómo se va a aplicar la multa, quién aplica la multa. Yo creo que es el que siempre está en las comunidades, pero hoy en día se está abriendo muchos más procesos de cómo trabajo con los colaboradores, cómo voy a dialogar con los residentes, cómo va a ser incluso el trato con los proveedores. Yo creo que eso, para allá vamos, en términos de abrir una vara amplia, en términos de profesionalizar en base a procesos. ¿Ya? Proceso y procedimiento. Ahora bien, hay un tema que a mí me gusta mucho, que es el tema del liderazgo. Yo creo que este administrador del futuro sí o sí es un líder, y un líder tanto para el comité de administración, para los proveedores y también para evidentemente la comunidad, y todo lo que es recursos humanos. Yo creo que es vital que este administrador tenga esas capacidades de líderes, si no las tiene, que las empiece a trabajar, que haga un curso de liderazgo, que se empiece a capacitar en esos aspectos, porque vamos a llegar a un punto en que finalmente todo se va a automatizar. ¿Ya? No obstante, quizás tú al residente le vas a poder enviar el gasto común, bueno, ya se está haciendo en línea, pero alguien tiene que empezar a liderar, alguien tiene que llevar la batuta en todo esto. Si bien el comité de administración son los que toman las decisiones, muchas veces no podemos olvidar que este comité de administración no conocen ni siquiera la ley.
¿ya? Entonces yo creo que ahí este administrador tiene que ser un líder. Si no es innato, tiene que trabajarlo. Yo creo, estoy segura que todo se puede trabajar. Y en la medida de que este líder vaya posicionándose, también una de las cosas súper importantes, que sea muy profesional a la hora de hacer su trabajo, que conozca muy bien cuál es su desempeño y cuáles son sus funciones, que tenga muy claras las tareas que debe hacer, una por ley y la otra que ya es por darle un plus a su administración, y con eso generar un equipo con el comité de administración, ¿ya? Tú hacías una pregunta, ¿cómo lo hemos hecho con los comités, con estos 3 diversos tipos de comité? Mi administración es súper clara. Nosotros tenemos una forma de administrar en la cual yo invito a este comité a ser parte de la administración. ¿En qué aspecto? En que somos colaboradores mutuamente. O sea, en el fondo, si yo voy a, por ejemplo, voy a tener todos los presupuestos que me están solicitando, me están pidiendo 1000 cosas, evidentemente tenemos que evaluar esta comunidad como está, y a la hora de tomar decisiones no se toma ninguna decisión porque hay un comité que lo frena, no sirve. Esa comunidad se tiene que ir. O sea, aquí uno tiene que evaluar. En el fondo, si yo quiero seguir aumentando la cantidad de comunidades, si quiero profesionalizar también el rubro, lamentablemente hay comunidades que no se pueden mantener, ¿ya? En ese aspecto quizás es un poco duro, ¿ya? Pero si tú no puedes trabajar con ese comité de administración, no sirve, ¿ya? Hay comités, tal como lo decía Gerardo, que son de este famoso jefe, que El todos lo jefe quieren ahora el concepto. Sí, jefe, que lo quieren manejar todo. Lamentablemente, si tú como administrador aceptas que ese comité maneje todo al 100%, que tome decisiones que incluso le corresponden al administrador, no estás cumpliendo tu rol de administrador. Entonces, no, en el fondo no sacas nada con estar ahí. Es más, te estás haciendo una mala imagen, porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy básico. Si ese comité que decide todo te dice que está este trabajador y no pagarle ni uno, porque es literal, y pasa siempre, y tú sabes como administrador profesional que eso no corresponde y aún así lo aceptas, el perjudicado eres tú. Ni siquiera la comunidad, eres tú como administrador. Yo creo que eso el administrador tiene que tener liderazgo, tiene que tener conocimiento y tiene que instruirse constantemente. Yo creo que la visión inmediatamente hay que empezar a cambiarla. Hay que tener una visión de empresa, una visión de cómo crecer y cómo me voy a plantear en el mercado. Muy bien. Hay una pregunta, ya que está hablando mucho de líderes. ¿Quién es más líder, el comité o el administrador? Wow. A ver, la respuesta rápida es ambos. O sea, no existe uno que sea más que el otro. O sea, de hecho, cada persona en sí misma, en su vida, tiene su liderazgo. Hay un modelo que a mí me encanta y que lo vemos mucho en las comunidades, que se llama liderazgo situacional. Lo pueden buscar en internet. O sea, el liderazgo situacional es aquel líder que no solo lidera de una sola forma. O sea, no es que siempre se comporta igual como líder, sino que adapta su liderazgo de acuerdo a la situación en la cual está parado, de acuerdo al escenario en el cual se enfrenta. O sea, como decíamos recién, por ejemplo, si tiene un comité que tiene el jefe, digamos, o sea, que le gusta comandar todo, etcétera, se tiene que poner en una posición mucho más de asesor, en donde tratar de vender su idea o tratar de vender justamente la necesidad que tiene de una forma mucho más de asesoramiento y hacer sentir a este jefe de que él es el que está tomando la decisión, esa es una manera. ¿Sí? Porque es la parte de convivir con eso, si no, no queda otra, como dice Carmen Gloria, no es una comunidad para esa persona, o sea, si no es posible adaptar ese liderazgo hacia el tipo de comité que tiene, claramente no es la persona para estar ahí, se tiene que buscar otra comunidad, ¿no? Entonces, el liderazgo situacional es súper importante y es muy difícil, obviamente, o sea, porque imagínate que tú tienes que diseñar tu liderazgo de acuerdo no solo a la situación, sino a las personas que tienes adelante, o sea, tienes que poder vender tus ideas o tienes que poder tratar de transmitir todas tus ideas de manera tal de que los otros la perciban como algo beneficioso y la compren de alguna forma. Entonces, ese proceso de liderazgo requiere mucha madurez en términos de liderazgo natural, y saber poder mirar lo que se llama, digamos, la vista del bosque, ¿no? O sea, no tener un problema acá adelante que no te deje ver absolutamente nada, sino que poder elevarte y ver toda la situación en ese momento para poder tomar decisiones de forma consistente. Entonces, lo que sí creo en términos de liderazgo entre comité y administrador, lo que sí me parece que tiene que suceder, que no siempre, no en todas las veces sucede, es que el comité debería tener como un rol mucho más estratégico, en el sentido de decir,
oye, ¿sabes qué? Porque el comité en teoría representa a la asamblea. O sea, en teoría entonces tienen que estar ocupados en temas como plusvalía, tienen que estar ocupados en temas de futuro, de cómo es la calidad de vida dentro de su comunidad, qué cosas quieren hacer a futuro, cuáles son los procesos y las cosas que quieren estandarizar y los planes que tienen a futuro para que esa comunidad crezca, sea más atractiva para futuros colivers, que nosotros le llamamos a los vecinos, le llamamos colivers. Entonces, la idea allí es tener como esa visión como mucho más estratégica de hacia dónde va la comunidad. Que por ahí obviamente el administrador, si bien también la debería tener, está mucho más metido en el día a día, porque obviamente está metido en la operación, en que todo funcione, en que las cosas se mantengan, etcétera, pero también hay una parte estratégica del administrador donde tiene que estar prevaleciendo, por ejemplo, en la parte de infraestructura. Saber que si un ascensor va a cumplir, no sé, 20 años, requiere cierto tipo de mantenimientos o cambio de piezas porque la vida útil de ciertos materiales ya se vence. Lo mismo las garantías, por ejemplo, de infraestructura de un edificio o de una construcción, etc. Entonces, todo eso, si bien es una parte más operativa, si se quiere, de mantenimiento, etc., también es estratégico. Entonces, ir girando de este mundo más estratégico a lo táctico es un permanente juego que todos debemos hacer, incluso en nuestra vida, o sea, sin hablar de comunidades, ¿no? O sea, todos tenemos que ir jugando en este rol de liderazgo con nuestra propia vida. Entonces, es parte del aprendizaje, creo, de uno mismo, ¿no? Yo lo llamo un poco el proceso de sincericidio, ¿no? O sea, en donde justamente nos sinceramos con nosotros mismos para entender cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y poder trabajar sobre aquello, potenciar, digamos, aquello que tenemos muy bueno, y aquello que tenemos como debilidad, tratar de reforzarlo, o compensarlo o balancearlo con otro tipo de cosas. Pero esto del liderazgo situacional es clave para trabajar en una comunidad que, como dije antes, o sea, el tema de diseño de convivencia, de cultura de convivencia, es muy dispar en la mayoría de las comunidades. Entonces, poder poner todo este grupo de personas bajo un mismo paraguas de trabajo, con una misma orientación estratégica, etcétera, es un gran desafío que tienen todos los comités. O sea, ese es el gran desafío que tienen todos los comités. Así que yo creo que ahí está la clave del éxito. Buenísimo. A mí me gustaría hacerle una pregunta, ya que hablamos de liderazgo y cómo se tiene que adaptar. Yo me imagino el escenario del administrador, que siempre obviamente tiene que tratar con comités complejos. Entonces no sé si tienen algunos tips, así como, ya hay un comité complejo, pero sin ser tan exagerado, así como de que es un comité con que no se puede trabajar, sino que se puede trabajar, pero es complejo. ¿Cómo lo puede tomar este administrador para convencerlo de hacer algo que le va a hacer bien a su comunidad? ¿Cómo lo tiene que abordar para que termine convenciendo a este jefe? A este jefe. Mira, yo concuerdo luego con Gerardo en tema de liderazgo. Antes de querer liderar masas, gente, un hijo, lo que sea, el perro, lo que sea, tienes que autoliderarte. O sea, si no tienes esa capacidad de verte, de decir, mira, yo tengo ciertas habilidades, porque todos tenemos ciertas habilidades, algunos tenemos unas destrezas, otros no tanto. Primero, yo creo que ese administrador se tiene que mirar al espejo y creo que no es primera vez que lo digo a administrador, incluso a mayordomo, y empezar a conocer qué debilidades tengo para empezar a trabajarlas y cuáles van a ser mis fortalezas. Si, por ejemplo, yo tengo mucha habilidad blanda y este comité de administración es muy tosudo que no quiere hacer algo, tengo que utilizar esas herramientas de habilidades blandas. Quizás, por ejemplo, hay un tips que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando uno está partiendo como administrador. Quizás viene con todas las ganas de que todos se lo van a aprobar, entonces va a empezar a tirar dardos ahí a ciegas. Yo creo que lo primero que hay que hacer es escuchar a ese comité. Siempre escucha a tu cliente. Hay una obsesión a veces de los administradores de querer hablar mucho, 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 pero no están escuchando al cliente, lo que quiere el cliente. Claro, ¿qué pasa si ese cliente, de alguna otra manera, está como un poco, no entiende la situación? Ahí donde aparece tu administrador, en este caso, que es el asesor, que va a explicar. Por ejemplo, si hay un comité que no quiere aprobar por términos de costo, bueno, quizás las 3 ofertas, por ejemplo, un presupuesto son muy atractivas, pero antes de eso el administrador mínimo es que se haya reunido con las empresas y mínimo que entienda de qué son los presupuestos. Yo creo que muchas veces, y es lamentable lo que pasa, los comités de administración no confían en el administrador
porque no ven que tenga las competencias mínimas. Entonces, insisto, lo primero que debe hacer ese administrador es capacitarse en todo. Si yo no sé de bombas, por ejemplo, bueno, hablaré con una empresa que quizá yo tengo buenas migas, nos llevamos bien, y que me explique de bombas. Si yo tengo que presentar un presupuesto, por ejemplo, de una certificación de ascensores, hablo con el certificador, quizás tendré que pagar para que me explique, pero yo voy lo más asesorado posible, cosa que consigo estos tres presupuestos, que evidentemente tienen que ser tengo que presupuestar lo mismo, porque también pasa muchas veces que como comité uno recibe que un presupuesto de plátano, otro de manzana y otro de peras. ¿Cómo los comparo? Y esto es la realidad, y eso es lo que en particular a mí me da mucha lata en términos de mi rubro, que es la administración. Entonces, claro, en la medida que tengamos todo esto muy claro, y si por ejemplo es un tema de costo y no lo quieren hacer, y esto es por ley, ¿yo qué les recomiendo ahí? Tratar de negociar con la empresa, quizás invitar a estas empresas para que vayan a exponer la situación ante el comité y asesorarse con las empresas. Básicamente esto. Insisto, el rubro del administrador está muy, muy mal visto, no es creíble. Yo espero que estos nuevos administradores que estamos entrando a rubro, empecemos a cambiar esta visión que tienen los administradores y de alguna otra manera mejorar lo que hay. ¿Cómo mejoramos? Vuelvo a insistir, si nos capacitamos vamos a poder ser mejores líderes, tenemos que conocernos, cuáles son nuestras debilidades. Si yo no conozco, por ejemplo, nada de contabilidad, porque puede darse el caso, puede que alguien sea muy ingeniero, pero que no conozca de temas laborales, haga un curso, ¿ya? Conozca lo que tiene que hacer, sepa cuál es su función real, y en ese aspecto va a ser mucho más fácil convencer a este cliente que haga por ejemplo, una certificación de ascensores en que va a invertir mucha plata. Es más, es tanto así que en la medida que tú vas más preparado, puedes pararte ante una asamblea y que la asamblea apruebe un presupuesto que puede ser perfectamente de 15, 20 millones de pesos, ¿ya? Pero ¿cuál es el tip? Que tú estés muy preparado como administrador, que tengas muy claro qué es lo que estás presupuestando, por ejemplo, si fuese el caso, que tengas conocimiento de lo que estás hablando, y lo más importante, si no sabes, estúdialo, averígualo, asesórate con las empresas. Yo creo que eso, en términos generales, Pedro, porque es aplicable a todos los sentidos. Si un comité, por ejemplo, o también pasa muchas veces con un residente que te viene a reclamar, está todo ofuscado, tú le hiciste un corte de suministro eléctrico, te apegaste a la ley, lo hiciste tal como debías hacerlo, y este personaje te para. Bueno, a mí me pasó una anécdota en términos particulares hace muchos años atrás, en que claro, cortamos suministro eléctrico y esta persona abrió la puerta, estábamos en una reunión, era una persona muy alta, y yo no soy tan alta, muy agresivo, diciendo un par de palabras no muy gratas, y claro, tú no puedes contestar al mismo nivel, ¿ya? Yo creo que lo primero es eso, no al mismo nivel. Ahí es donde viene el autoliderarte, calmarte, respirar y escuchar. Ahora, si la persona es muy violenta, tú tomas tus cosas y te vas, no puedes seguir en esa situación. Esperar, respirar, no sé, buscar algo que te baje un poco los nervios y cuando sea la instancia conversar con él, ¿ya? Pero siempre con el conocimiento claro de que cuando tú estás haciendo una acción, lo tengas claro por qué lo estás haciendo y lo más apegado a la ley. Sí, Buenísimo. ahí agregar un punto a lo que comenta Carmen Gloria, que estas situaciones que comenta ella se dan muy seguido, lamentablemente. Y tips que tú comentabas, Pedro, que justamente para tener en cuenta. Uno, lo comentó Carmen Gloria recién, asesórense y obviamente el administrador no tiene que saberlo todo, ¿sí? Porque es un humano, o sea, nadie sabe todo. Entonces, se dice que el mejor líder es aquel que se rodea de la gente incluso que sabe más que él mismo, ¿sí? Y ese es el mejor líder, porque claramente sabe las capacidades que no tiene y en consecuencia se asesora. Entonces ahí la recomendación es, tengan asesores. Coliver Lab es un asesor. Por ejemplo, nosotros trabajamos con muchos administradores asesorándolos justamente en el proceso de factor de cambio, de liderazgo, hacemos coaching justamente con diferentes administradores para que mejoren su nivel de liderazgo y trabajen mucho mejor con las comunidades y puedan vender de forma diferente. Tengan asesores legales, hay un montón, tenemos un montón
en el grupo de profesionales hay un montón de asesores legales muy buenos, en el cual tú puedes contratar como administrador y tienes un asesor legal todo el tiempo al lado en donde le puedes hacer diferentes tipos de necesidades. Hay asesores incluso especialistas en temas de copropiedad. Entonces, ármense de un equipo de trabajo que les permita justamente llegar a un cliente de forma totalmente diferenciada. O sea, no es lo mismo ir simplemente con lo que uno sabe, por más que sienta que sepa mucho, de tener toda una espalda de asesores o toda una espalda de gente especialista en diferentes temas y que obviamente lo hacen crecer a uno. O sea, claramente van a hacer diferenciarlo al administrador. Y el otro punto que es súper clave para mí es ir con números. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de números, no hablamos solamente de números contables. Cuando ustedes van con métricas a explicar algo que sucede, si yo les digo, oye, ¿sabes qué? Este número es 2, ¿ustedes me van a discutir qué es 2? No, es 2. O sea, es imposible discutir contra un número. Entonces, pueden discutir quizás que la métrica esté mal medida, está mal tomada, pero el número es el número. Entonces, nosotros somos fanáticos de poder medir y sacar indicadores y métricas justamente de la operación, de la gestión, de la infraestructura, absolutamente de todo. Y esa medición le da un respaldo de confianza a que las cosas justamente se están llevando y tienen seguimiento y es transparente para todo el mundo. O sea, cuando todo el mundo entiende esas métricas, todos pueden hablar sobre lo mismo. Si no, lo que sucede siempre, y muchos de los conflictos, los que comenta Carmen Gloria también, es que finalmente son discusiones de diferentes opiniones. O sea, yo opino de una manera, tú opinas de otra, pero son opiniones, y en el mundo de las opiniones son todas válidas. O sea, mi opinión puede ser tan válida como la tuya, porque tenemos pasados diferentes, nos criamos diferentes, pensamos diferentes. Entonces, las opiniones pueden ser todas válidas, en cambio las métricas, el seguimiento de los números son variables que todo el mundo tiene claro y todo el mundo sabe de forma transparente cómo se están llevando adelante. Entonces es mucho más fácil de explicar algo basándose en números, en métricas, en indicadores, que ir obviamente a tratar de convencer a alguien por la pura venta y por la cara bonita que uno tenga. Entonces, es súper importante eso. Buenísimo. Hay algo interesante, disculpa Pedro, que indicaba Gerardo, el tema de los números. Sí, es verdad, es muy interesante y muy importante también. Por ejemplo, si, bueno, quizás me va a adelantar un poco, pero utilizar un sistema de ticket en el proceso de la recepción de correo electrónico, porque tenemos que entender que, claro, hay generaciones que les gusta quizás por el WhatsApp, pero el correo como que todavía no se pierde. A veces como típico que, y uno de los reclamos más constantes, el administrador no contesta nunca los correos. Es un clásico eso. Y claro, quizá el administrador no tiene claro, y también otra cosa, hacer un contrato y dejar establecido mis tiempos de respuesta también es un plus para este administrador. O sea, yo me comprometo, por ejemplo, a pagar todas las cuentas al día, por ejemplo, que es parte de lo que corresponde. Yo me comprometo en este caso quizás a responder en un plazo no mayor de 48 horas hábiles. Pero ¿cómo lo mido? Y ahí es donde entra Gerardo, con números. ¿Por qué no tenemos sistema de ticket en que ese sistema, yo ingreso el correo y me está dando aviso, me está dando alerta de cuándo tengo que responder ese correo? Después lo voy a cerrar. Entonces, yo voy a tener una métrica bien tangible ahí y la puedo presentar incluso en una asamblea. Entonces, cuando alguien vaya y diga, es que usted no contesta nunca, mira mis métricas. Entonces, yo creo que eso también es un plus súper importante. Nosotros estamos trabajando con un sistema de tickets hace ya 5 años en varias comunidades y funciona muy bien. Ya hay que saber utilizarlo, no es complejo, las tecnologías van aumentando aún más. Entonces yo creo que es re importante empezar a buscar dentro de toda la tecnología cuál nos puede aportar más en términos de administración. Y tal como dice Gerardo, hacer la diferenciación. Buenísimo. Bueno, ahí con toda esta información, harta y muy buena, nos quedamos con que un administrador preparado vale por 1000, ahí como dice el arte de la guerra, si no me equivoco. Bien, ahora vamos a las nuevas tecnologías, ya que estamos hablando del administrador del futuro y hablamos también muchos temas de tecnología. ¿Qué pasa con todas estas tecnologías? Son varias, hay distintos software, hay distintas herramientas de control de acceso, sistemas de ticket, está lleno. Y también hay que saber responder. ¿Todas las tecnologías que existen se adaptan a todas las comunidades? Hay que hacer distinción, hay que hacer cierto tipo de diagnóstico. A mí me gustaría saber un poco más, primero de Gerardo y después de Carmen Gloria, de cómo agarran toda esta cantidad de información y tecnología que hay. Perfecto. Bueno, mira, el proceso en realidad es un proceso bastante estandarizado, en el sentido de que todas las comunidades medianamente responden al principio igual,
y en donde nosotros lo que hacemos apenas llegamos a una comunidad es medir. O sea, medir el escenario actual, medir en todo sentido, medir la operación, la gestión, la tecnología que utilizan o que no utilizan, la cultura de convivencia que tiene, o sea, medimos absolutamente todo el escenario holístico de forma totalmente integral, para entender a dónde están parados, digamos, en qué nivel de madurez justamente están parados. Y de acuerdo a eso, a partir de esa medición, de ya tener un diagnóstico bien formado, que incluso se presenta obviamente con el comité y con toda la asamblea, nos ha tocado presentar a toda la asamblea justamente, transparentar la situación a toda la asamblea. Con esto, ahí se empieza justamente con esta planificación un poco más estratégica, si se quiere, y de gestión del cambio. Hay varios puntos ahí a tomar. Tecnologías hay muchísimas, pero muchísimas. Cuando hablamos de tecnología es un universo que es gigantesco. O sea, hoy podemos hacer cosas realmente espectaculares en las comunidades, automatizar muchos procesos, automatizar muchos protocolos, la forma justamente de cómo se hacen las cosas, estandarizarlos, etc. Pero lo más importante de todo, y es a donde la mayoría de las comunidades justamente se la pegan de frente, básicamente, es en la gestión del cambio. Es cómo adaptamos la cultura de convivencia que tienen actualmente, cómo hacemos evolucionar eso para que vayan creciendo en sus usos, formas, hábitos, etcétera, y vayan adoptando estas nuevas tecnologías, estos nuevos hábitos, etcétera. Un ejemplo típico, implementamos EDIPRO en una comunidad, ¿sí? Después de un año de una implementación, ¿cuánta gente se mete exactamente en la aplicación para consultar las cosas, para ver tickets, no sé, para ver anuncios, etcétera? Muy poca. ¿Por qué? Porque claramente la gente sigue haciendo lo mismo, incluso en esa comunidad que nos tocó ver después de que estaba hace bastante tiempo funcionando el software, seguían enviando todo por papel, las colillas se enviaban por papel, todo por papel, y sencillamente porque seguían haciendo lo mismo, no porque habían comunicado de que había, o sea, no se había hecho esa gestión del cambio en donde se tienen que justamente ir haciendo estas etapas, ¿no? Hay una analogía que no siempre es la más feliz, pero describe muy bien lo que son los tiempos naturales, que no por tener 9 mujeres voy a tener una guagua en un mes, o sea, son tiempos naturales que se tienen que dar por naturaleza humana, y cada humano nos adaptamos al cambio en tiempos diferentes y en formas diferentes. Entonces, es una madurez que tiene que ir de forma ordenada, yendo, y por eso es un poco el trabajo que hacemos con las comunidades, es poder evolucionar esa madurez de convivencia. En términos de tecnología hay muchísimas, podemos hablar de muchos sistemas, desde control de accesos biométricos, parking o estacionamientos inteligentes, huella, control, no sé, de palma de mano a distancia, todos los sistemas que son sin contacto, o sea, los contactless son los más solicitados en día, o sea, lectura de iris, lectura de cara completa, palma, como dije antes. Después hay, con el tema de la pandemia y la cantidad de compras que hubo en línea, a todos les tocó vivir esto, la mayoría de los halls de las comunidades o de las entradas de las comunidades tienen paquetes, son mini bodegas, o sea, se convirtieron en mini bodegas justamente con mesones y demás, para justamente administrar la inmensa cantidad de paquetes que se ha venido encima, y ninguna infraestructura de las comunidades estaba preparada para eso. Entonces están muy fuertemente entrando lo que llamamos los smart lockers, los lockers inteligentes, que permiten justamente hacer el pick-up y la salida de paquetes de forma automatizada. ¿Qué más les puedo contar? Ascensores sin contacto, esa es bastante nueva, esa está súper buena, que justamente el ascensor detecta, lee la cara de la persona, automáticamente detecta en el piso que vive, entonces cuando sube al ascensor sin tener que tocar un solo botón, ¿sí? Directamente sube, y está todo totalmente automatizado, y el ascensor se detiene en el piso que corresponde a esa persona. Bueno, hay muchísimas tecnologías, realmente hay muchas cosas, pero realmente, y como dije antes, lo más importante, indistintamente de todas las novedades que puede llegar a haber en términos de tecnología, es cómo se va a preparar la comunidad para evolucionar justamente año contra año o cada 6 meses, cómo va a ir midiendo esa evolución que necesita hacer en términos de madurez de convivencia. ¿Qué implica tecnología? ¿Qué implica hacer procesos nuevos? ¿Qué implica hacer protocolos de convivencia? ¿Qué implica diseñar un modelo de convivencia? Entonces, ese para mí son los puntos clave para tener en términos de tecnología. Y bueno, y si quieren saber mucho más de temas de tecnología, posibilidades que hay, etcétera,
que nos contacten y ahí les contamos. Pero de tecnología podemos hablar mucho, mucho rato, hay muchísimas cosas, muchos juguetes y muchas cosas bien divertidas para hacer justamente en las comunidades. Buenísimo. Ahí también te quiero comentar que se va Raúl en un rato más, que como le dije en el chat que está siendo grabado, así que se lo vamos a enviar. Muchas gracias Raúl, que te vaya muy bien. Esperemos que asista al próximo webinar. Bien, entonces, las herramientas digitales, software de administración. Ahí quiero saber, ahí les quiero contar un poquito más sobre todo lo que estamos hablando de tecnología. De qué sirve en el caso de un software como EdiPro. Básicamente, EdiPro nace por las cosas que hablábamos al inicio, nace porque vivir en comunidad es un problema. O sea, más encima ahora con el COVID, 24/7 estamos todo el rato acá yo escucho el taladro del vecino, al frente están haciendo un edificio nuevo. Entonces, hay muchas cosas nos está viendo 24/7 acá. Y entonces DiPro quiere hacer que vivir en comunidad sea la mejor forma de vivir. Y por eso lo que nos enfocamos mucho es en solucionar los principales problemas de la comunidad. Uno es la gestión interna, mejorar la optimización para que el administrador, como estamos hablando, el del futuro, pueda asesorar, necesita mejorar sus procesos, como hablábamos, y automatizarlo. A eso ayuda DiPro en la parte financiera, puedes sacar el archivo Red de remuneraciones, tiene un asistente de gasto común para que no se te pierda ningún detalle de las deudas, etcétera, todo va avanzando de manera más o menos fácil. Y sobre todo, esa es una parte que es la parte operativa, administrativa, etcétera, que ayudamos mucho con eso. Pero nosotros sabemos la clave, y se ha hablado mucho dentro de este webinar, es la comunicación. O sea, puedes sacar el gasto común súper rápido, puedes ingresar todo perfectamente en la plataforma, pero si la comunidad no sabe qué estás haciendo y no se entera rápido, porque una cosa también es saberlo, pero el momento es súper importante, no sirve de nada. O sea, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un dato que sacamos hace poco, que como más o menos de 1.200 comunidades, que casi el 70% de administradores duran menos de un año administrando una comunidad. ¿Y eso por qué se da? Porque empiezan los 6 meses, oye, ¿qué está haciendo el administrador? Oye, nunca me responde los correos. Oye, subió el gasto común, ¿por qué? Demandamos a la inmobiliaria, ¿y por qué no avisaron antes? Todas esas cosas se tienen que ir comunicando de manera proactiva. Y de esa manera pasan dos cosas maravillosas. Una, la comunidad va a estar contenta contigo y van a dejar de llamarte e insistirte todo el rato y te va a poder dedicar a, básicamente, entregarle valor a la comunidad. Entonces, eso es lo que vemos con EdiPro, cuando nuestros administradores usan bien la plataforma, sobre todo la parte de comunicación, empiezan a crecer, empiezan a mejorar sus procesos, empiezan a diferenciarse, empiezan con 2 condominios, ahora tienen 10, después tienen 30, y así. Y este es un problema que también hay para que los administradores vean como que es internacional. O sea, nosotros hemos visto que pasa en Bolivia, Perú, España, y es igual en todas partes, como dijo Gloria al inicio, y todos tienen el mismo problema. Y hemos visto algunos administradores que también están viendo este problema internacional y se están expandiendo para tener franquicias dentro de otros países. Entonces, es súper importante que usemos la tecnología, la de Gerardo, EdiPro, etcétera, para poder crecer como administradores, porque es un buen negocio. O sea, el problema es gigante, y sobre todo ahora en el COVID, la pandemia, estamos 24/7, es aún mayor. Entonces, hay que diferenciarse, hay que utilizar la tecnología para poder entregar una mejor experiencia a las comunidades. Así que eso por parte un poco de EdiPro. Ahí me gustaría saber sobre todo, bueno, Gerardo y Carmen Gloria han usado EdiPro, como qué piensan un poco, así cómo le ha ayudado a hacer las cosas distintas, EdiPro, en su gestión diaria. Sí. Dale, Carmen. No sé. Porque... Sí, estaba silenciada. Ok. Sí, ya, ahora sí. Sí, evidentemente un software obviamente va a ayudar. Insisto, tal como decías tú, Pedro, es súper importante el tema de la comunicación. Tal como lo dije al inicio, antes la comunicación era más presencial, en que se esperaba incluso que este administrador fuera una vez a la semana a atender reclamos, porque pasa mucho, sobre todo en estas comunidades muy gigantes, siempre se espera que el administrador vaya por lo menos una vez a la semana a reunirse con los residentes, a atender reclamos, y sobre todo, ojo, que los reclamos están dados por gastos comunes.
Ya, hay un tema por ahí, muchas comunidades todavía no quieren utilizar un software. Ya les da miedo, tal como decía también Gerardo, por ejemplo, el caso que viste con EdiPro, después de un año seguían en lo mismo. Entonces, la pregunta ahí es, ¿esa comunidad realmente qué quiere? O sea, lo primero que hay que preguntarse, ¿qué quiere? ¿Quiere automatizar sus procesos o no quiere? Después de que quieren ya, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Están dispuestos en el fondo a que se cambie? Evidentemente un software para una comunidad, por ejemplo, que está acostumbrada con un Excel, es un cambio potente, es fuerte, ¿ya? Porque ya tienen que entrar con un correo electrónico, les va a llegar un correo electrónico donde la información va a ser por esa vía. Por ejemplo, hay muchas comunidades que, claro, las que son más jóvenes no hay mayores problemas, pero estas que están con personas ya muy mayor, hay que también invitarlas a que se suban a este carro un poco más tecnológico. Y yo creo que hay un proceso en que se tiene que ir de a poco, gradual, en que, claro, lo más probable es que ellos tengan, por ejemplo, un correo electrónico y enviarle quizás este papelito impreso que es el gasto común que da EdiPro, pero también enviar el correo. Entonces, de a poco le vas quitando ese papelito y lo haces poco necesario. También, por ejemplo, la ayuda de quizás un grupo de WhatsApp, cosa que lo pueda ver inmediatamente, porque, ojo, tú puedes hacer un comunicado, una infografía, que la envías a través de EdiPro y también la puedes enviar a través de un grupo de WhatsApp. Entonces, vas jugando con esta misma infografía por todos lados. Y ya, bueno, para la persona que no tiene correo electrónico, puedes jugar con el papelito. Entonces, en el fondo, sí ayuda bastante. Y ojo, yo creo que los más favorecidos, siempre el administrador, porque el 60% de su trabajo en términos de administración de edificio está por el tema de gastos comunes y remuneraciones. Lo que antes se veía mucho papel, 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 escribir, escribir, claro, ahora los estamos eliminando y evidentemente los softwares sí funcionan. Yo creo que uno disminuye bastante este tiempo de estar haciendo todo a mano y ese tiempo lo puedes invertir en una mejor atención al cliente. Por ejemplo, contestar llamados, no sé, quizás están más en terreno, si es que te gusta, porque también hay que diferenciar qué tipo de administrador quiero ser yo. ¿Quiero ser uno más que esté en terreno o más de oficina? Yo creo que en ambos sentidos el software siempre te va a apoyar porque va a disminuir tus tiempos. Y evidentemente va a ayudar a mejorar la comunicación entre la administración y los comuneros. Buenísimo. Buenísimo. Ahí tocaste un punto que bien interesante que me acuerdo que he hablado con varios administradores que dicen, no, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de la comunidad, ya que estamos hablando del administrador del futuro, solamente quiero encargarme como del back office. Ahora que estamos hablando del administrador del futuro y que vemos que es un trabajo bien complejo y que las comunidades cada vez son más exigentes, que es así, por la época que estamos viviendo, desde que existe el iPhone, todo el mundo se volvió más exigente porque las cosas son mucho más fáciles. ¿Este administrador que quiere ser solamente back office, ¿tiene futuro o no tiene futuro? ¿Qué piensan? Depende un poco con el comité o con la comunidad que te valgas. O sea, por ejemplo, un administrador 100% back office podría llegar a funcionar relativamente bien con una comunidad que sea 100% funcional, o sea, que tenga este comité super jefe que absolutamente se encargue de decidir todo, y finalmente el administrador termina siendo eso, una oficina más administrativa, que no tiene tanta representación ni liderazgo en el día a día, sino que el comité es el que hace y deshace, y él se encarga un poquitito. Entonces, es ese balance que decíamos al principio, o sea, etcétera. A nivel de futuro, si yo te tengo que decir mi opinión personal, es no. O sea, básicamente tiene que ser una persona que tenga capacidades de liderazgo mucho más situacionales, ¿no? O sea, en donde se pueda adaptar claramente a las necesidades que tenga cada una de las comunidades. Y aparte, si hablamos del futuro, tenemos que hablar de generaciones. Y si hablamos de nuevas generaciones, ustedes piensen ya en números, la generación, la Y, la millennial, ya es más del 50% de la población mundial. O sea que las nuevas comunidades están llenas de millennials. De hecho, ya hay comunidades que son casi 90% millennials.
Qué desastre, Entonces, ¿eh? si no hacemos algo diferente, o sea, si seguimos administrando como administrábamos en los años 80, 90, No. claramente nuestro negocio no va a dar, o sea, porque el mercado está pidiendo otra cosa, y es la ley de, digamos, de oferta-demanda, o sea, es así. Si yo estoy entregando algo que el mercado no quiere, claramente me voy a quedar afuera. Entonces, adaptarse a esas nuevas necesidades de consumo, a esa instantaneidad, lo decía recién Carmen Gloria, el tema del WhatsApp hoy, es un claro ejemplo de cómo se están empezando a comunicar estas nuevas generaciones. O sea, hoy ya el correo, si bien sigue funcionando, y en muchas comunidades obviamente es la fuente oficial de comunicación, en muchas comunidades es el WhatsApp. ¿Sí? El problema que tiene hoy justamente el WhatsApp, que hay otras maneras de solucionarlo, que es poco medible en términos de tiempo de respuesta y solución. ¿Sí? Pero ya hoy ya hay soluciones justamente que permiten poder medir este tipo de multicanalidad o omnicanalidad que se le llama, ¿no? En el mundo del marketing digital. Entonces, es súper importante adaptarse. Si hablamos de futuro, claramente hay que adaptarse. Aquel que quiere crecer y escalar su negocio va a tener que ser una persona que, y esto hablamos en cualquier ámbito, indistintamente de administradores o no, tiene que ser una persona que su adversidad al cambio sea lo más baja o nula posible. ¿Sí? O sea, eso es clave para cualquier negocio en el futuro. En el fondo, adáptate. Cambia Adáptate. o muere. Sí, Darwin. pasa mucho y es increíble cómo administradores que son un poco más antiguos ya eh, tienen este concepto, me tiene chata este comité, me exige mucho. Pero claro, uno que quizás es más joven entiende que es lo que cualquiera podría exigir y lo ve hasta normal. Ahora, respecto a lo que dice sobre este back office, yo creo que no va por un buen puerto. También hay un tema legal en cómo va a ser este administrador. Estamos a puerta que salga una ley, la modificación de la ley, que en realidad cambia bastante la figura del administrador. Vamos a estar ya fiscalizados no solamente por este comité de administración, sino también por la entidad del mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo podría ofrecer mis servicios de back office, pero voy a ser un administrador. Hay que tener mucho cuidado también, sobre todo estos comités que hacen y deshacen. Por ahí a veces dicen, mira, y te lo plantean de esta manera, yo no quiero pagar tanta plata por un administrador porque nosotros nos vamos a hacer cargo, pero yo quiero de ti la representación legal y que me lleguen los gastos comunes y remuneraciones. La pregunta es, para el administrador, ¿estás consciente del riesgo que vas a tomar? Claro, quizás no vas a tener que ir a la comunidad, solamente vas a generar cheque, una cuestión contable, pero tener la representación legal de una comunidad y todo lo que eso significa es complejo. Entonces yo creo que, tal como lo dice Gerardo, esa figura no es viable a lo menos que sea un contador que se dedique a eso y que esta representatividad legal esté dada por en este caso, el presidente del comité. Por lo tanto, no debiese existir la figura de administrador. Perfecto. Acá quiero dejar un comentario que nos da Germán en el chat. Dice, yo creo que se debe trabajar el cambio cultural tomando como modelos a los jóvenes del condominio para que ellos vayan traspasando y madurando el conocimiento en conjunto con los administradores. Después nos dice Germán también, los administradores del futuro están obligados a ser profesionales multivectoriales, manteniéndose actualizados en todas las materias tecnológicas y de gestión, teniendo gran capacidad de anticipación y reacción. Ahí muy bien, Germán, creo que está bastante alineado con todo lo que De hecho, hemos hablado Germán, acá. sí, disculpa Pedro, Germán Sí. apunta a lo que me gusta mucho, que es gestión. Ya, yo creo que este clásico administrador que solamente recaudaba gastos comunes ya desapareció y estamos hablando de un administrador que gestiona más y algo que también se conversó al principio, para resumir un poco, en términos de que tú no eres solo, tú debes llegar con un equipo completo que no necesariamente van a estar trabajando bajo tu alero como administración, pero sí pueden ser tus partners en términos legales, por ahí estaba hablando Gerardo, y súper importante, tú vas en el fondo a gestionar, vas a ser el líder de esta comunidad y vas a ser también el líder de alguna otra manera de estas empresas que te van a apoyar. Yo creo que para allá va este administrador a todas luces. Buenísimo, buenísimo. Acá, bueno, también les recuerdo, como Germán se pronunció por el chat, que cualquiera de los asistentes lo puede hacer preguntas, preguntar sobre estrategia, de cómo hacerlo, etc. No tengan miedo ahí. Bien, entonces, bueno, para concluir un poco lo que hemos hablado, básicamente con toda esta gran información y los grandes panelistas que hemos tenido, estamos teniendo un administrador, que ya decidimos que no va a ser back office ni por si acaso,
por todas las cosas que están pasando, el cambio de la ley, y por todas las cosas. Y al final, cuando uno ve una comunidad, cada una de estas comunidades es una empresa. O sea, es mucho lo que hay que administrar, mucho lo que hay que gestionar, mucha gente la que hay que lidiar con ella, y todos son los jefes, como decía Gerardo. Entonces hay que cambiar el chip. El administrador del futuro tiene que cambiar el chip, tiene que cambiar el perfil, tiene que capacitarse aún más para poder desenvolverse correctamente, y también tiene que verlo como un negocio, tiene que verlo como una empresa, y igual, al igual que el administrador, las empresas hoy en día, también sobre todo por el COVID, están cambiando, están siendo mucho más digitales, se tienen que diferenciar para poder entregar más valor y poder crecer y despegarse de la competencia, ya que también cada vez es más fácil copiar. Entonces, eso es lo que creo que estamos un poco concluyendo con todo lo que hemos conversado. No sé qué nos pueden pensar, contar ustedes, Gerardo, Carmen, Gloria, sobre todo esto que hemos ido hilando durante este webinar. Gerardo, dale tú. Te doy yo. Sí, yo creo que lo resumiste súper bien. O sea, claramente, o sea, el administrador del futuro tiene que ser una persona muy maleable en el sentido adaptable a cualquier situación o escenario que se le presente. Tiene que ser una persona, obviamente, que sepa bastante de gestionar gente, más que nada. Yo creo que ese es el centro del administrador. O sea, el tema de las capacidades blandas que comentaba Carmen Gloria en algún momento, es básico. O sea, eso hoy por hoy es una base mínima que tiene que tener justamente el administrador. Obviamente toda la parte de capacidades técnicas que pueda llegar a tener es un plus, ¿sí? Sin duda. Y lo otro es empezar a pensar la administración como una empresa. O sea, más allá de la típica, hay diferentes niveles, ¿no? Pero casi siempre cuando hablamos de administración, hablamos del modelo de autoempleo, ¿no? Entonces genero una empresa para autoemplearme yo mismo y poder generar mis propias lucas, digamos, por el mes. Pero la realidad es que si lo empezamos a pensar como una empresa, ese autoempleo empieza a ser más un sistema que empieza a generar dinero por mí. ¿Sí? Ese es un poco el concepto de ser dueño de una empresa versus ser autoempleado. El autoempleado puedo tener mi propia empresa, pero si yo me voy de la empresa, nada ocurre. Eso es el autoempleo. Hay la gran diferencia con ser dueña de una empresa en donde diseñaste un sistema que puede seguir funcionando aunque tú no estés. O sea, que el sistema trabaja para ti. Ese es un poco el concepto bien diferente de esto. Entonces, creo que todo aquel que quiera escalar, que quiera evolucionar su modelo de negocio, tiene que justamente pensar en ese sistema, en un modelo de equipo de trabajo, o sea, asesores externos, que lo ayuden a hacer su trabajo de una forma mucho más profesional y mucho más viable. Todos estos temas igual los vamos a estar hablando el 24 en un webinar que vamos a hacer justamente sobre cómo escalar y crecer en el negocio de la administración. Así que ahí también los dejamos invitados a todos para que puedan participar. Mire, bueno, Pedro, en este aspecto yo rescato que este administrador sí o sí tiene que tener liderazgo. Si no tiene liderazgo no va a llegar a ningún lado. Por mucho que tenga una comunidad, si no tiene liderazgo con el recurso humano de la comunidad, que es tan sensible, no va a llegar a buen puerto. Debe conocer su falencia, debe reconocer cuando algo no lo conoce y empezar a capacitarse. También tiene que tener conocimiento. Yo comparto mucho que en términos generales uno debe conocer todo, pero hay algo que es esencial, es conocer todo lo que está ligado con la administración de condominios. Entiéndase en primera instancia la ley, porque todavía vemos muchos administradores, y ojo, aquí es re importante también, mucho administrador joven que viene con muchas propuestas interesantes, sin embargo, no conoce la ley. Entonces, ahí, claro, por un lado tenemos un administrador más antiguo que conoce la ley, que no es tecnológico, pero tenemos a este nuevo administrador que es tecnológico, pero no conoce la ley. Entonces, algo está pasando por ahí, que no basta con ser muy tecnológico, también tengo que tener por lo menos una formación básica en términos de conocimiento de la ley. Y ojo, que no estoy hablando solamente de la ley, en este caso de copropiedad, iba a decir sobre copropiedad inmobiliaria. También estoy hablando en términos de leyes laborales y todo lo que va rodeando una comunidad. Si tenemos caldera, hay leyes y reglamentos, si tenemos piscinas, si tenemos ascensores. No basta con ser muy tecnológico y aprovechar todo y tener liderazgo. Tengo que tener conocimiento en términos de copropiedad inmobiliaria, todo lo que lleva un condominio.
todo, certificación de gases, todo. Y también, evidentemente, aprovechar las tecnologías. Yo creo que si hay un buen liderazgo, hay conocimiento en términos de leyes que involucran a la comunidad, y se aprovechan todas las tecnologías y además te asesoras de empresas que te pueden aportar, ese administrador ya no va a ser un autoempleo y puede perfectamente pasar a una empresa sin problema. Buenísimo. Bueno, y también cuando los administradores empiezan a diferenciar de esa manera, empiezan a cobrar más. De hecho, los administradores en promedio, no sé, una vez una empresa administradora que trabaja con nosotros nos dijo que si el administrador promedio cobra 400.000, yo cobro 700.000. Y es básicamente por eso, porque tiene buenos asesores, tiene un equipo completo, tiene tecnología, etcétera. Quiero comentar algo que nos dicen por el chat. Patricio Barrios nos dice: vengo del mundo informático y llevo poco tiempo en este rubro, por lo que traigo en mi ADN automatizar al máximo posible para poder hacer una mejor gestión. Me alegra saber que mis ideas e intención de administración va por buen camino. Así es, Patricio, pero no te olvides, como dijo recién Carmen Gloria, no es suficiente. O sea, para la administración de edificios tienes que saber de ley o asesorarte con buenos profesionales para que te ayuden. Y como estás empezando, muy bueno. Síguenos a nosotros en Edipro, que siempre estamos a veces sacando cosas con Armis, con un estudio jurídico, que saben mucho de la ecopropiedad, también de ley laboral, y que ayuda también a los condominios a desenvolverse mejor. Y otra cosa que también quiero destacar, que creo que mencionó Gerardo al principio, pero no le dimos tanto énfasis, porque yo creo que da para otro webinar entero, pero también que es muy importante tener esto, pero también para crecer hay que saber vender. O sea, la mayoría de los proyectos, no solo de administración ni nada, sino que de empresas, se caen porque tienen unos muy buenos proyectos, pero no se saben vender, no se saben vender ni con clientes, ni con inversionistas. Eso es súper clave, y para eso también hay que tocar un punto que mencionó varias veces Carmen Gloria, en el momento que hay que escuchar. O sea, para saber la venta, cómo se hace actualmente, para que sea una buena venta y que cierres más o menos rápido en términos generales, es escuchar el problema de la persona, en este caso de la comunidad, entender cuáles son sus desafíos, sus metas, etcétera, y mostrarle que tú sabes sobre eso, que eres como su asesor, su consultor, que le va a solucionar el problema. Eso es súper importante que tengan en cuenta todos los administradores, que nos pasa mucho que hay administradores que tienen un gran servicio y todo, pero crecen súper lento porque no se saben vender. Y otros que crecen de manera muy rápida porque saben vender, saben escuchar al cliente y decirle: mira, tú tienes este problema, esta es mi forma de solucionarlo. Entonces, eso genera seguridad, así como también hablamos que eso mismo de estar preparado, de entregar números dentro de cuando ya es tu cliente, pero también hay que tener la misma capacidad de estar preparado y poder abordar las problemáticas que tiene una comunidad particular y que tú tienes la solución en la venta. Y eso es importantísimo. No sé qué piensan acá Gerardo y Carmen Gloria de eso. Sí, sí, totalmente. O sea, dos puntos clave que tú los mencionaste. Uno es escuchar, digamos, al otro, y yo siempre digo antes de escuchar al otro, o sea, esto de ponerte en los zapatos del otro, es importantísimo, el tema de la resiliencia, pero es más importante todavía que primero te saques tus zapatos, para después ponértelos del otro. Esto quiere decir sacate, o sea, y esto es parte del liderazgo situacional, o sea, sacarse el prejuicio o la forma de pensar, digamos, muchas veces que tenemos, para poder adaptarnos y entender la situación en la cual está una persona que por ahí está en una situación que está o desesperada o está harta de alguna situación o lo que fuera y viene con mucho enojo. Entonces, hay que siempre tratar de bajar al racional, de decir, bueno, ¿por qué esta persona está reaccionando de esta manera? O sea, ¿cuál es el racional que hay atrás de esto? Entonces, ese es un tema, ¿no? Sacarse primero los zapatos de uno para después ponérselo de otro. Y después, otro tema con el tema de la ley de copropiedad, como con cualquier otra ley. Las leyes, hoy por hoy, la mayoría de las leyes, no tanto las que tienen que ver con la infraestructura, ¿sí? El tema de gases, etcétera, esas están bastante actualizadas al día, pero como sabemos, la ley de copropiedad, la actual, incluso la futura, la que está por salir, ya va a ser obsoleta prácticamente, ¿sí? O sea, en muchas cosas ya va a salir bastante anticuada, entre comillas. Entonces, en ese sentido, ¿por qué? Porque hoy la demanda del mercado y las tecnologías van mucho más rápido de lo que las leyes se van promulgando, ¿sí? O sea, digamos, la demanda y la instantaneidad que tiene hoy el mercado va muchísimo más rápido, y esto pasa en todos los países, no es Chile, el tema, o sea, pasa en todos los países con la copropiedad en general. O sea, yo estoy muy en contacto con la gente de Barcelona en España, también sucede en Alemania, pasa lo mismo. Entonces, tengamos esto en cuenta, y el concepto aquí es: no administremos desde la base de conocimiento de la ley, sino que la ley me da una base mínima
justamente que yo tengo que cumplir, porque es la ley, obviamente. Pero por encima de eso está todo lo que yo puedo hacer para diferenciarme, que son muchísimas cosas, pero muchísimas cosas, ¿no? Entonces, por eso es súper importante, la ley es súper importante porque hay que respetarla, porque estamos viviendo dentro de un sistema obviamente basado en leyes, y hay que hacerla y hay que saberla, como decía Carmen Gloria, digamos, es base, hay que saberla. Ahora, si yo me quiero realmente diferenciar, no puedo administrar para la ley. O sea, no puede ser mi protocolo de funcionamiento de la ley, porque es obsoleta, o sea, el mercado está pidiendo otra cosa. Entonces, tiene que estar mucho más arriba mi modelo de experiencia para con los Coribers, porque claramente es eso lo que están pidiendo experiencias. No están pidiendo, digamos, lo que manda la ley solamente, que es el mínimo básico, indispensable, por decirlo mejor. Sí, y es verdad lo que dice Gerardo, en el fondo la ley, bueno, es lo que hay, pero igual les quiero dar un dato, hay una agrupación que se llama Copropiedad en Acción, que nació justamente con este problema de la ley, y claro, yo creo que en febrero o marzo estábamos hablando por ahí, en el fondo va a salir promulgada la ley. Ahora esta agrupación sigue trabajando, bueno, está Edipro también dentro de esta asociación, de hecho Pedro estuvo también en una de las reuniones, están nuestros amigos de Armis, están dos, en este caso asociaciones gremiales de administradores. Entonces, en el fondo, ¿cuál es la idea? Construir una muy buena agrupación y que vaya asesorando a la ley en base a lo que hoy demandan las comunidades. Si bien es verdad, la tecnología siempre va a ser mucho más rápido que las leyes, por último, que queden un poquito más a la par. Por ejemplo, el tema de las asambleas virtuales. Yo creo que por ahí vamos, y tal como lo dicen, bueno, ambos, comparto con usted, el tema de la venta. Insisto, si tú no sabes lo que realmente quieres, va a ser difícil. Si tú no conoces realmente cómo estás construyendo quizás tu empresa, o quizás, no sé, la primera comunidad no tienes la claridad, si no tienes la seguridad, tampoco va a ser muy positivo. Insisto, liderazgo, conocimiento y aprovechar las tecnologías va a ser mucho más fácil a la hora de vender. Buenísimo. Bien, estamos llegando al final del webinar. No sé si el público quiere hacer algunas preguntas, comentar algo. Por ejemplo, Jaime Peña nos dice, ¿cuándo van a hablar de Power BI y DAX? Esa es la herramienta del futuro para tener todas las métricas de una comunidad. Generar informes personalizados para el comité en tiempo real. Yo lo utilizo para armar informes y los comités quedan impactados. El Excel ya quedó atrás para este tipo de negocios. Claro, ahí básicamente nosotros también, así como Edipro, usamos métricas, usamos distintos sistemas para armar dashboard, y ese es el camino. O sea, el camino es ir utilizando, incorporando cada vez mejores herramientas más especialistas para tener más información. Ahí pueden contar un poquito ustedes cómo lo hacen, si tienen alguna herramienta que les recomienden a Jaime o a nuestro público. Herramientas de analítica hay muchísimas hoy, o sea, se pueden utilizar muchas, hay muchas que son en línea, otras son como Power BI, en donde atacan justamente la primera capa de analítica, que es el Analytics, que es vamos a llamarlo, el del pasado, digamos, es tomar data del pasado y armarme un dashboard con eso que ya sucedió, ¿no? Es un poco la data que casi siempre todos utilizamos. Después está el predictivo y el proactivo, o sea, son 3 niveles de analítica que existen hoy en el planeta. Y el predictivo justamente lo que me dice es, de acuerdo a esa data del pasado, me dice un poco cómo se va a comportar el futuro. Y el proactivo hace esas dos cosas y aparte me exige tomar acción basado en esa estadística que me está haciendo. Entonces, hay varios niveles de analítica, se van a empezar a utilizar mucho en el mundo de la administración. También lo estamos usando nosotros como consultora, ya usamos muchas de estas herramientas. Nosotros tenemos nuestro propio motor de analítica en donde justamente trabajamos todos los datos de la comunidad. Y claramente por ahí va el futuro. O sea, así como hoy se utilizan en las redes sociales todo este conjunto de datos para hacer marketing digital y analizar los microsegmentos, que ya hablaremos en algún momento del tema de microsegmentación de las comunidades, más allá de la comuna donde viven o cuánto vale el metro cuadrado. O sea, hoy ya se puede hacer microsegmentación por cada uno de los polígonos que viven dentro de la comuna. Entonces, hay mucho todavía por hacer, pero se viene en el 2021, creemos que se van a dar cambios bastante disruptivos
en la forma de hacer las cosas, y ojalá todos se suban a ese bote, o sea, ojalá todos estén arriba de eso para poder justamente trabajar y hacer una industria mucho más evolutiva, mucho más proactiva, y que cambie esto que comentaba Carmen Gloria, ¿no? Que cambie esta visión de que el administrador esté siempre, o sea, que no le gusta a nadie, que están todos en desacuerdo, y etcétera, etcétera. Pero ojalá podamos cambiar esa historia. Esa es un poco la misión también que tenemos en Coliber Lab. No, no es un ojalá, lo vamos a hacer. Estamos en la Hay lucha. una convicción que se hace ese cambio. Bueno, por lo menos yo estoy convencida que el cambio va. Y sí, y tal como dicen por ahí, ya no va a ser el informe clásico en un Excel, e incluso hasta las presentaciones de la asamblea, todavía uno ve administradores que van con un papelito en la presentación de la asamblea. Sí, hay que adaptarse. Yo creo que estamos justamente en un proceso de cambio, tal como dice Gerardo, el cambio no es de un día para otro. Hay que pasar por un proceso y yo creo que para allá vamos, tal como dice Gerardo, en 2021 yo creo que sí, ya varios vamos a estar cambiando la forma de administrar, y evidentemente que todos los que se quieran sumar son bienvenidos. Buenísimo. Bien, parece que no hay más dudas. Estamos llegando al finalizar el webinar. Así que muchas gracias por el tiempo, por asistir. Estuvo muy bueno el webinar. Le damos las gracias a Gerardo y Carmen Gloria, fueron grandes panelistas. Y también les quiero que dejen su invitación porque Gerardo tiene un webinar y Carmen Gloria siempre tiene un programa de radio los jueves, así que para que inviten a los escuchas. Perfecto. Bueno, por el lado de Coliber Lab, sí, tenemos mucho, hay como uno o dos, hay 2 webinars y un evento final que también Edipro va a estar participando. Tenemos el próximo webinar el 24, que va a ser justamente cómo escalar y hacer crecer una empresa de administración. Ese es el primero, el 24 ahora de noviembre. El 1 de diciembre tenemos otro webinar que vamos a estar hablando sobre métricas e índices en las comunidades, cómo generarlos y cómo hacerle justamente seguimiento a métricas y cómo armar tableros de control. Y finalmente, para cerrar el año, estamos haciendo el evento que le llamamos, que es el Coliber Day, que justamente es un evento en donde ya tenemos 12 speakers, más o menos, que vamos a hablar de diferentes temas, entre ellos escalabilidad del negocio de administración, métricas, estándares de mercado, necesidades del mercado. Vamos a ver métricas de cómo está el mercado de bienes raíces e inmobiliario y de administración en Chile y en Latinoamérica. Bueno, va a estar súper, súper interesante, así que está toda la data en nuestro website, en coliberlab.com, y ahí en la parte de eventos pueden ver y se pueden registrar en los eventos, etc. Así que los esperamos a todos los que se quieran sumar, más que bienvenidos. Buenísimo. Y en mi caso, nosotros tenemos eventos semanales, los vamos a llamar así. Sí, nos pueden escuchar a través de www.radiohoy.cl, el programa Hablemos de Copropiedad. Tal como les comentaba, el único programa en Chile sobre edificio y condominio. ¿Y cuál es la idea de este programa? En el fondo, apoyar a todos los que nos relacionamos en el rubro de la administración, desde un residente, desde un propietario, un comité de administración, el administrador, la empresa proveedora, con la finalidad de ir mejorando lo que hay dentro del mercado. Constantemente estamos hablando de las contingencias que están pasando. El tema del COVID fue mucha información que estaban trayendo y actualizando todo lo que hoy en día hay. Así que yo creo que un buen aporte para todos aquellos que estamos relacionados en este rubro. Buenísimo. Muchas gracias a todos. Lo esperamos en el siguiente webinar. Gracias Gerardo, gracias Carmen Gloria. Que tengan una bonita tarde. Gracias a todos. Adiós, Chau, chau. chau. Que estén bien. Chao.